Bueno, el 1 de abril supuestamente tenía que entrar en vigencia esta ordenanza que prohibía la actividad de los limpiavidrios, propuesta impulsada por el concejal Daniel Centurión. Fue aprobado, en efecto, por la concejalía de nuestra capital. Esto debía pasar posteriormente al Ejecutivo Municipal, quien a propósito ya había anunciado que iba a vetar precisamente esta ley municipal. Eso sucedió, hay un veto parcial por parte de Mario Ferreiro, pero nuestro compañero Mauricio Durán tiene más detalles sobre este tema porque hay al parecer una propuesta que pretende hacer la municipalidad sobre este asunto en particular. Así es, y la ordenanza fue planteada por el concejal Dani Centurión y aprobada por la Junta Municipal, y hablaba de la prohibición explícita de limpiavidrios en las calles de la capital de nuestro país. Finalmente la municipalidad decidió dar un medio veto a esta ordenanza y cambiar específicamente el artículo que habla sobre la prohibición y cambiarlo por uno que habla más sobre buscar los mecanismos o las herramientas para que la municipalidad pueda instruir a estos trabajadores para que tengan una forma de sustentarse más formal que la que están llevando actualmente. Esto es lo que decían más temprano aquí en la Municipalidad de Asunción las autoridades de la comuna capitalina. Para capacitación tenemos la oferta del CNPP, de la SINAFOCAL, y tenemos la estructura del Centro Municipal de Promoción Empresarial, que está trabajando con incubadoras de empresas y con un sistema de facilitadores de autosuficiencia. Es un programa nuevo que vamos a incorporar desde el área social para poder identificar cuáles son las vocaciones productivas que tienen estas personas, diseñarles programas de capacitación acorde a estas vocaciones productivas e ir insertándoles a diferentes opciones laborales. Va a ser muy importante el apoyo del sector privado y también del público para poder encontrar solidariamente puestos de trabajo para estas personas. Pero ¿qué es lo interesante realmente de esto, compañeros? Lo interesante es que, recordemos, ya en ocasiones anteriores se ha buscado la manera de sacar a los trabajadores informales de las calles y educarlos, instruirlos en algún tipo de oficio para que puedan tener un trabajo más formal. Y esto no se realizó, ¿por qué? Porque los mismos trabajadores de las calles decían que no les convenía o que tenían algún que otro problema para aceptar este ofrecimiento por parte de la comuna. Entonces lo que plantea también la municipalidad es un trabajo más global para con los trabajadores de la calle, y hace referencia, por ejemplo, a que las madres que quieran capacitarse en algún que otro oficio puedan hacerlo dejando a sus hijos en las guarderías municipales, y que también ellos puedan alimentarse mientras que no estén trabajando en la calle en los comedores municipales. Actualmente son aproximadamente 270 nada más los registrados. Hablamos de limpiavidrios y trabajadores de todo tipo en las calles, los registrados por la Municipalidad de Asunción y por un censo realizado ya semanas atrás por Dani Centurión. Pero estiman que el número sería mucho mayor, por lo cual se tiene que hacer nuevamente un censo ya a mayor escala, estaban mencionando también las autoridades de la municipalidad, y es lo que vamos a escuchar también a continuación. Vamos a ofrecerle a estas mujeres la posibilidad que sus hijos estén en nuestras guarderías municipales mientras ellas pueden completar su periodo de capacitación y de empleo. También vamos a poder ofrecerles la cobertura de la alimentación a partir de los comedores que están activos, incluso en algunos puntos muy cercanos a los sitios donde ellos suelen desempeñarse laboralmente. La idea es ir reduciendo las horas de calle hasta que podamos incorporarles a un sistema formal de empleo. A la fecha aún no hay un tiempo establecido para que estos trabajadores puedan salir realmente de las calles y trabajar en algunos oficios más formales, nos decían las autoridades de la municipalidad. Ahora, esta ordenanza con medio veto vuelve a la Junta Municipal, donde ellos pueden aprobar o rechazar esta situación. Por el momento es todo, compañeros, volvemos a estudios. Gracias Mauricio. Bueno, definitivamente dos realidades que se contraponen. Por un lado, lo que representa para ellos un sustento de vida, y lo que representa por otra parte para los conductores a veces las rencillas o las quejas que se generan a partir de la actividad de algunos que lastimosamente se pueden considerar o son considerados como inadaptados.